La empresa Papelín, fundada en Medellín en 1966, con una visión de servicio, excelencia, calidad, recurriendo a las mejores posibilidades técnicas y humanas. Pues su misión, estar dentro del mercado de la construcción en las principales obras del país, y su visión en el 2012 lograr una consolidación en el mercado de mantos y telas asfálticas. La empresa Intec, Ochoa del Ecuador, es una empresa especializada en fabricar productos impermeabilizantes superficiales para el sector de la construcción, emulsiones asfálticas para el sector vial y láminas insonorizantes para el sector automotriz, con 25 años de experiencia. Nuestra misión, fabricar productos innovadores, y la visión, estar dentro de los 3 fabricantes de mayor participación en el mercado regional. Nuestra empresa prácticamente tiene un proceso de fabricación de 19.200.000 metros cuadrados de lámina asfáltica. Eso es más o menos lo que hemos hecho durante estos 22 años, y tenemos un proceso de fabricación mensual de aproximadamente 110.000 metros cuadrados de lámina asfáltica. Obviamente los productos de Ochoa son fabricados bajo normas UNE, que son las normas europeas, españolas, y también estamos homologados bajo normas ASTM, que son las normas norteamericanas. Y eso es lo que hemos hecho durante los 25 años en nuestra tecnología, que la raíz de la tecnología de productos Ochoa es desde España. Estas son las obras testimoniales que nosotros realizamos en el país, superficies extensivas, de grandes dimensiones, donde los principales constructores del país nos han hecho los líderes en el país, con nuestros productos granulares en varias presentaciones, en los 4 colores, como ustedes pueden ver, en color tabaco, en color verde. También tenemos la presentación en acrílicos. Entonces hablamos de impermeabilización de equipamientos industriales, hospitalarios, equipamientos farmacéuticos como son Pfizer, con lámina Imperpol negro, y la impermeabilización de cubiertas en edificaciones de conjuntos habitacionales. Como pueden ver, la lámina cumple la función de quinta fachada, lo que conocemos en arquitectura, que impermeabilizamos y producimos un valor estético a la edificación. Eso es uno de nuestros principales objetivos, y hemos querido presentar este tipo de obras, las cuales nos hacen los número 1 en el Ecuador, y el reconocimiento de la calidad del producto a nivel internacional. Un poco describiendo las láminas, la composición, bueno, ya la mayoría conocemos, tienen una base, una composición de, puede ser una tela asfáltica, una tela, un papel craft o una armadura de poliéster o fibra de vidrio recubiertos con asfalto, y en la cara superior con una protección que puede ser granular, foil de aluminio, y en la cara inferior polietileno siliconados para la termoadherencia al calor. Y las membranas en las cuales se especializa Intec son de asfalto modificado con polímeros y reforzados con armaduras sintéticas de diversas calidades que sirven para solucionar de forma eficiente los problemas de humedad. Los productos que comercializa Papelín son el Permofit, el PF400, el Craft 80, el Permoal, ¿sí? Las aplicaciones principales de Permofit, hablamos de que siempre debajo de una teja asfáltica, de una teja adhesiva, debe existir un manto. Y vamos a hablar y analizar el tema de problemas y soluciones que tienen cómo podemos evitar los problemas de humedad. Y obviamente el tema primordial es en el diseño de sistemas preventivos. Un poco nuestra región, nuestra cultura constructiva, un poco ha estado orientado a un poco hacer de menos el rubro de impermeabilización. El rubro de impermeabilización creo que durante los últimos 5 años ha tomado más fuerza en los constructores de la región, en tratar de, desde el proceso de diseño y planificación de un proyecto, conceptualizar un sistema constructivo complementado de un sistema de impermeabilización. Y lo que hemos también visto que también la construcción se enfoca mucho al tema de soluciones correctivas, el parche, la gotera, pero lo que buscamos es mejorar superficies extensivas con diseños preventivos.
Otras aplicaciones de 450, esto es un clásico sistema bicapa en que podemos combinar armaduras de poliéster y fibra de vidrio y la combinación con láminas de foil de aluminio en canales perimetrales para la conductividad y evacuación del agua. Entonces aquí vemos la clásica aplicación de una aplicación de producto 450 en armadura de fibra de vidrio y complementado con un poliéster para un poco compensar las dilataciones térmicas y estructurales a las que están expuestas las cubiertas durante su proceso de instalación. Aquí tenemos el Craft 80, que son mantos, que son telas que tienden a impermeabilizar las bases de soporte de madera previo a la colocación de una estructura interior de madera. Ya las aplicaciones con permoal en aluminio. Sí, el aluminio sabemos que es un producto de alta reflectividad. Cuando hablamos de productos impermeabilizantes siempre nos asocian que si son térmicos, que si son acústicos. Ninguna lámina cumple funciones térmicas y acústicas. Las láminas asfálticas, los mantos cumplen funciones, hablamos de insonorización y de reflectividad. Pero la función esencial de una lámina asfáltica y de un manto es la impermeabilización. Entonces es importante dividir los criterios de aislamientos. Aislamientos son los elementos en los que funciona y se dispersan el sonido, el calor, por las microceldas, poliuretanos, lanas de roca, lanas de fibra de vidrio. El tema, también tenemos productos con papelín, el Cauchotex, que funciona para el cerramiento de fisuras en losas, juntas, grietas, juntas de dilatación, superficies que están con alta porosidad, trabaja como un primer y también trabaja como un pegamento en frío, ¿sí? Para bandas autoadhesivas o láminas que de pronto no tenemos el equipo del calor y podremos ayudarnos de Cauchotex o también productos de cemento asfáltico, que son productos en frío. Los otros productos en pegamento en caliente es la polibrea, que es otro producto que comercializa Imtec Cho del Ecuador. Las presentaciones de los productos que de pronto ustedes ya los conocen y en el stand los podemos dar mayor información sobre la descripción de cada uno. Aplicaciones clásicas de Cauchotex, hablamos de superficies extensivas, con la colocación de una brocha o un rodillo o una escoba que permiten la distribución y recomendamos que siempre el proceso de secado sea de mínimo 24 horas y no aplicarlo en amenazas de lluvia. Poco también entendiendo lo que son los asfaltos modificados, en lo cual se especializa Imtec. Nosotros trabajamos con productos de betún asfalto modificado. Como pueden ver en el cuadro intermedio, tenemos en laboratorio cómo se compone un asfalto puro, un oxiasfalto y un asfalto de betún modificado en laboratorio, que está diseñado para resistir altas y bajas temperaturas, básicamente en climas de 2 estaciones que son en la región, ¿sí? Cuando hablamos de productos APP y oxiasfaltos, funcionan bien para climas de 4 estaciones, ¿sí? Porque hablamos de 4 meses definidos de invierno, 4 meses de verano. En cambio, aquí en la región, Medellín, Bogotá, Quito, Lima, estamos en una zona equinoccial donde los cambios de temperatura son sumamente bruscos y necesitamos de productos impermeabilizantes en las cubiertas de alta elasticidad para que puedan resistir las variaciones de temperatura. Hablemos de Quito, Bogotá, ciudades de altura, amanecemos a 5 grados y al mediodía podemos estar a 21 o 22 grados. Entonces las cubiertas tienden a tener un gran estrés, a las cuales el asfalto SBS es el producto apropiado para resistir estas modificaciones de temperatura y también las características de dilatación estructural a las que están expuestas las edificaciones. Y obviamente consideramos que el asfalto, por eso es que un poco el producto tiende a ser costoso. Si ustedes comparan un APP, un oxiasfalto versus un SBS, esa es la justificación de por qué es más costoso un SBS que un APP o que un oxiasfalto, por la cantidad de materiales que se le aplica al producto. Se aplican aceites plastificantes, el polímero, que es el material que le da la elasticidad y la flexibilidad al producto, ¿sí? Entonces,
es importante que ustedes conceptualicen la calidad de los productos modificados. También en APP hay muy buenos productos, pero consideramos que para la región la tendencia por garantía y durabilidad es trabajar con SBS. Hablamos de una gran fragilidad, flexibilidad a través del tiempo. Eso es lo que le da las características al producto. Si vemos en la gráfica inferior la clásica composición de lo que hablábamos de los polímeros y el asfalto, lo que hace el polímero es una cadena que amarra a las moléculas de asfalto para que el producto tenga alta elasticidad, flexibilidad y durabilidad a través del tiempo. Un poco con esa explicación podemos entender las características de los productos. El producto Alumbant es el producto, diríamos que es el producto estrella de Chova Imtech, debido a sus características de ser bueno, bonito y barato. Es un producto diseñado para el tapagotera, fisuras, grietas, puntos críticos en cubiertas, y es un producto sumamente interesante porque no requiere de mano de obra calificada, técnica especializada, sino que esto lo puede instalar cualquier persona, ¿sí? Es una banda autoadhesiva en presentaciones de 10 centímetros, 20 centímetros, 50 centímetros y 1 metro, ¿sí? Entonces tenemos en estas presentaciones, y en longitudes hablamos de 5 y 10 metros de largo. ¿Sí? Tiene un aluminio gofrado de 60 micras, ¿sí? Un poco eso es lo que diferencia de productos de la competencia que manejan aluminios de 30, 40 micras. A veces no los, el concepto del gofrado es como si lo comparamos con un acordeón, para que esté diseñado para las dilataciones y contracciones encubiertas. Cuando se manejan aluminios lisos, tienden a cristalizarse y a partirse. Entonces es importante que al momento de ustedes comprar una lámina asfáltica soliciten conocer el micraje, el espesor del foil de aluminio. El asfalto modificado, que es la banda autoadhesiva, y el polietileno siliconado, que es como un sticker, ¿no? Como todo en la vida, el sticker hay que saberlo aplicar en superficies limpias, que no estén húmedas, para que tenga una correcta adherencia. Entonces, como indicábamos, las diferentes longitudes y dimensiones del producto. Y esas son las clásicas aplicaciones de los productos. Tenemos en aluminio, que básicamente sellan las juntas de encuentro, lo que son las cumbreras, fisuras en fibrocementos, y también aplicamos mucho en lo que son canalones perimetrales, donde a veces no queremos cambiar el canal, sino que dicen algún producto que me ayude a revestirlo y a protegerlo. Entonces el aluminio hablamos de que es un producto muy bueno para la conductividad, no así un poco los gránulos, esos retienen un poco la evacuación del agua, y es básicamente las principales aplicaciones de Alumbant. Otros productos como Permoal, Imperglass, Alumbant, Permofit, Techofiel, Tasfalum son los productos que comercializamos en conjunto con Papelín, ¿sí? Entonces un poco para que los visualicemos. Un poco para hablar de productos de poliéster, hablamos de un Imperpol, que son productos en 3 y 4 milímetros de espesor, 5.3 kilogramos por metro cuadrado, y hablamos de un rollo de 10 metros cuadrados, pero con rendimiento óptimo de 9.20 por el solape de 8 centímetros que tiene a los costados. Tiene una armadura de 120 gramos, un mástico bituminoso y la cara superior en gránulo mineral y el fiel de polietileno. También tenemos productos como Imperglass, que son en fibra de vidrio de 50 gramos, mástico bituminoso y gránulos minerales en fiel de polietileno, en 3 y 4 milímetros de espesor. Y básicamente el producto, al igual que Imperpol, son aplicados en cubiertas planas de uso no transitable y cubiertas inclinadas de uso no transitable. Y recomendamos en el tema de fibrocemento, madera,
colocar bandas de refuerzo en poliéster cuando se coloca un hiperglass o un sistema bicapa. Pero cuando es temas de monocapa, suficiente podría funcionar con el tema de un imperpol. ¿Sí? Entonces, en el CD que se les acaba de entregar, ustedes van a poder ver todos los detalles y sistemas de impermeabilización. Al momento de cuando ustedes estén ofertando un sistema, se pueden ayudar de los diseños de impermeabilización con las respectivas fichas técnicas. Aquí vemos una clásica cubierta en hormigón, donde tiene el proceso de imprimación, la lámina asfáltica desde el proceso inferior del alero hacia el cumbrero y haciendo el solape de entre 8 a 10 centímetros. Y es una foto clásica de nuestras aplicaciones de Imperpol o Imperglass. Hacemos muchas aplicaciones con sistemas de espuma flex con malla electrosoldada y en estructuras de hormigón. Aquí prácticamente el constructor ha visto muy factible el rubro. Esto más o menos está a un promedio de unos $12 del metro cuadrado y hablamos de un proceso de impermeabilización, mejoramos la impermeabilidad de la cubierta y la estética de la edificación. En color verde. ¿Sí? El Imperpol es lo mismo, pero recomendamos más para cubiertas planas, ¿sí? Donde tiene un proceso de imprimación y la colocación de la lámina desde el punto inferior de la pendiente hacia el punto superior. En cubiertas inclinadas recomendamos la colocación de un sufridor o una capa separadora, como puede ser un Techofiel 1500 o un Permofit, en sujeción mecánica y la colocación de una lámina asfáltica granular, Imperpol o Imperglass. Las láminas tienen la facilidad de adaptarse a cualquier tipo de geometría, cúpulas, paraboloides hiperbólicos, y es cuestión de un poco la habilidad del instalador en saber conceptualizar la instalación. Hablamos de otro tipo de aplicaciones, como ya veíamos en las fotos iniciales. ¿Sí? También la lámina permite la adherencia de mortero con tejas de arcilla, ¿sí? Indiferente de la inclinación. No requerimos del sistema de tirado de madera, sino que el gránulo permite una buena adherencia del cemento con las tejas. Esto es otro sistema en los cuales los constructores han optimizado recursos en lo que se refiere a los rubros de anclaje mecánico de la teja. Super K, este es un producto prácticamente el 4x4 de Choga como lo conocemos, diseñado con una armadura de poliéster de 120 gramos, 3 kilogramos por metro cuadrado, un rendimiento de 9.20. Y ya vamos a ver las aplicaciones en el tema de cubiertas ecológicas, pero está diseñado para el tema de cimentaciones, piletas, muros de contención, diríamos para la obra gris, todo lo que es la estructura enterrada para evitar la humedad por capilaridad. Un poco esto es una introducción para ir entendiendo el tema de problema y solución de la humedad en las edificaciones. Tema de impermeabilización con protección pesada en piscinas, colocamos un bicapa, una malla en PVC con adherencia en polibrea y un mortero para la colocación de la cerámica. ¿Sí? Y son obras testimoniales, la foto de arriba es en Cali, donde un poco ya ahí se ha conceptualizado en eliminar el plástico de polietileno. El plástico de polietileno no está conceptualizado como producto impermeabilizante, ¿sí? No es un producto impermeabilizante, es un material de revestimiento y complemento a materiales de construcción, ¿sí? Los materiales impermeables son las láminas asfálticas, las láminas sintéticas, PVCs y otro tipo de materiales que lo que hacen es forrar las cimentaciones, siempre y cuando exista nivel freático alto que justifique. Si no hay un nivel freático, no es necesario. Aparte de eso, también se recomiendan los sistemas de drenaje, drenes franceses o perimetrales para evacuar el agua. ¿Sí? Esto es lo que recomendamos para evitar las humedades en las paredes, que no hay ninguna solución a largo plazo. Lo que existen en el mercado son maquillajes. Y eso es lo que hacemos, eso es lo que recomendamos, impermeabilizar un contrapiso, una cadena o un muro complementado con sistemas de dren francés. ¿Sí? Más fotografías de las aplicaciones. Y obviamente en esto sí recomendamos que se lo haga con mano de obra calificada, porque si falla un cesamiento en puntos críticos,
obviamente el rato de vertir el hormigón o el cemento, pues ya es muy difícil volverlo a reparar. Por eso es importante la coordinación entre los residentes de obra y los técnicos de impermeabilización. ¿Sí? Aquí vemos fotos de Permofit, techo Fiel 2000 o Super K, previo a la colocación de una teja. Entonces, un poco veemos las aplicaciones de Super K y vemos aplicaciones nuevamente de productos Imperglass con sistema bicapa. Justo la aplicación de Gustavo. En teja asfáltica, por el momento aquí en la teja shingle, lo estamos trabajando en dos geometrías, en rectangular y en hexagonal. Pero también ya vamos a incorporar las líneas en oval y en hexagonal. Perdón, en oval y la otra, bueno, se me fue el nombre. En colores rojo, negro, verde y color tabaco. ¿Sí? Y básicamente esas son las aplicaciones, cubiertas con pendiente superior al 18%, pues para que tenga un efecto de mayor apreciación por la inclinación de la cubierta, y obviamente eso es lo que tratamos de proyectar con la teja shingle, en cubiertas de madera, fibrocemento, hormigón o indistintamente en cualquier otro tipo de aplicación. También el tema de bandas autoadhesivas para el cesamiento de puntos críticos. Esto es una fusión entre un Imperpol y un Alumband. A veces nos dicen del aluminio no tienen otra presentación en autoadhesivo, un poco más estético, y de pronto podríamos ofrecer el tema de Imperband para el cesamiento autoadhesivo en puntos críticos. Por ejemplo, en un cumbrero, en vez de colocar una banda en aluminio, el aluminio no permite la adherencia del cemento, podemos colocar Imperband con armadura de poliéster de 50 gramos para permitir una mejor adherencia, cesamiento de puntos críticos. Si vemos en la foto inferior el tema del aluminio, pues no brinda mayor aspecto estético, sí cumple su función de impermeabilizar, pero de pronto en este tipo de elementos recomendable manejar bandas autoadhesivas granulares. ¿Sí? Tenemos los clásicos problemas donde se intentan instalar acrílicos, espumas de poliuretano, y hay que entender que eso es una junta viva que requiere de un producto de alta elasticidad para que pueda comportarse el movimiento estructural. Entonces hablamos de bandas con armadura de poliéster y el SBS que cumplen esas funciones de alta elasticidad. Entonces, a la vez que impermeabilizamos, produce un valor estético de acabado en la edificación, de fácil aplicación, no requiere de mano de obra calificada. El tema de los problemas de humedad, al momento que los técnicos, los especialistas, estamos frente a un cliente, nos tenemos que volver como psicólogos en empezar a analizar cuál es la necesidad del cliente. Lo mejor es visitar la obra y conocer el problema para poder dar la recomendación, pero es importante que ustedes visualicen algunos criterios al momento de asesorar a un cliente. Toda esta información la van a encontrar en el CD. Cuando hablamos de lluvia en una teja, a veces nos dicen en la teja de arcilla no requiere porque ya tiene una buena inclinación, una buena pendiente, y la teja pues evacúa rápidamente. Hay que entender que el agua va acompañada de viento y eso se llama escorrentía, que es la que ingresa por las endijas que producen las tejas. O también en mamposterías muy porosas como ladrillo doble bloque, absorben con facilidad la presencia del agua. Entonces, un poco ir entendiendo, a veces cuando vamos a edificaciones y el constructor hace el gotero u otro tipo de elementos, son elementos que debemos conceptualizarlo al momento de prediseñar un proyecto. Entonces, entendamos que el agua tiene una trayectoria superficial de escorrentía por la corteza terrestre y tiene otro proceso de infiltración por el nivel freático. Y una edificación está expuesta a humedad por condensación, al ingreso por la porosidad que puede tener una mampostería, humedad por filtración provocada por la lluvia, humedad por infiltración, el agua que agrede a las fachadas
escurrimientos que se producen, acumulaciones de agua en las esquinas de las edificaciones, humedades en los cuartos húmedos, como son cocinas, baños, hidromasajes. También pueden ver problemas de filtración o fugas de agua en instalaciones hidrosanitarias, y el tema de humedad por capilaridad, que esa es la más difícil de solucionar. Entonces, entendamos que la edificación debe estar protegida contra todos los agentes externos, como son la lluvia, el viento, las condiciones climatológicas. El problema es cuando en la construcción no hacemos una prevención, estos elementos empiezan a agredir, y eso es lo que nosotros nos preocupamos en desarrollar productos innovadores para el mercado de la construcción. Existen distintos problemas: la degradación estructural, apariencia de los acabados, disminución de aislamiento térmico, salud de las personas, y el problema más grave en las edificaciones, devaluación, pérdida de plusvalía en las edificaciones por problemas de humedad. Sabemos que una empresa inmobiliaria o de bienes y raíces, al momento de vender una casa, lo primero que hace es pues tapar los problemas de humedad, pero obviamente le está endosando el problema al futuro cliente a largo plazo. Y obviamente podemos llegar a ver varios procesos físicos, mecánicos a los que están expuestas las edificaciones, y también degradaciones químicas a las que están expuestas. Hemos visto edificaciones donde la presión de la humedad puede llegar a corroer y a debilitar la estructura de una edificación, ¿sí?, con el paso del tiempo. Estos son clásicos problemas que todos hemos sido testigos en visualizar: humedades por escorrentías en los filos, humedades en las juntas de encuentro entre un borde superior y una losa. Y consideramos que es importante que el constructor sepa que debe haber algún sistema o algún criterio, sea con nuestros productos o con cualquier producto en el mercado, pero el rubro de impermeabilización debe ser igual de importante que cuando un constructor planifica el cemento, las varillas. Asimismo, el rubro de impermeabilización debe ser bien contemplado. Y esos son los problemas que encontramos: desprendimientos de pinturas, eflorescencias, amposamientos, en que las casas de pintura a veces manejan cierto tipo de revestimientos, pero que cuando hablan de productos impermeabilizantes hay que entender si es una humedad positiva o una humedad negativa. Cuando es una humedad negativa, lo mejor es ingresar y atacar ese problema por donde está ingresando el agua, pero ya cuando son este tipo de humedades superficiales, hay que tener mucho cuidado en qué producto se le aplica. Encontramos que estructuras en proyección para un segundo nivel, ya no cesamos, no colocamos ningún tipo de impermeabilizante, y empiezan a crecer cierto tipo de microfluorescencias, hongos, líquenes, y son agentes acumuladores de agua. Tenemos paneles metálicos mal adosados en cubiertas, y otro tipo de problemas que se presentan por humedad por filtración. Esta de aquí es lo que hablábamos hace un inicio del nivel freático. No sé aquí en Medellín cómo estamos de nivel freático, o es por sectores, por sectores, pero hay muchos, sí. Y es importante entender cuando tenemos estas humedades que se concentran siempre a 1/4 de la altura de la pared, y es la misma proporción, o por lo general es la misma relación que se maneja al nivel freático del inferior de la estructura enterrada. Entonces, los materiales con los que construimos los cimientos de las bases de la edificación tienden a ser sumamente porosas. Se pueden colocar impermeabilizantes de masa sobre el hormigón, elementos cementicios. Entonces hay constructores en que confían mucho en la impermeabilización de masa. Dicen: yo a mi hormigón le metí aditivos, plastificantes, aditivos impermeabilizantes, y luego crear una masa sumamente impermeable. Pero entendamos que las estructuras de hormigón, si no tienen una buena dosificación, con el paso del tiempo tienden a tener serios problemas de filtración. El hormigón, con el paso del tiempo, se termina fisurando y termina siendo un hilo de capilaridad por donde pueda ascender el agua. Hemos visto varios casos donde la gente empieza a colocar baldoz cerámica, ¿sí?, a manera de un zócalo o piedra. Entonces hay que decirle siempre al cliente que trate de comprar más material, porque la humedad le va a seguir subiendo.
porque se descontinúa la cerámica o se descontinúa la piedra. Si es que van por esas soluciones un poco, yo diría, domésticas. Entonces, lo que buscamos es generar sistemas de impermeabilización desde el proceso de las bases, acompañados de sistemas de lo que conocemos como el DREN francés. ¿Sí? Del DREN francés, que son tuberías con gránulo triturado y con geomembranas. Entonces, lo que hace la impermeabilización es evitar el paso de agua. Pero un DREN francés necesitamos es conducir esa agua y evacuarla hacia una caja de registro. Las humedades clásicas por gravedad son las que encontramos en las cubiertas. También un poco nuestra sociedad no somos muy disciplinados en hacer mantenimientos de cubiertas. Pensamos que lo que se coloca en la cubierta debe durar toda la vida y debemos tener el criterio de que todo requiere mantenimiento. Y obviamente superficies porosas que no tuvieron un proceso de limpieza en los sumideros de piso tienden a ser verdaderos filtros de absorción de agua. Como veíamos hace un momento, el tema de las tejas. Las tejas se desplazan, se mueven, se fisuran y obviamente debajo de eso debe existir una tela asfáltica o un manto asfáltico para evitar los problemas al interior. La humedad por lateral por filtración es en el caso de tener mamposterías muy porosas que no tuvieron un correcto cesamiento con productos acrílicos o epóxicos o algún tipo de cesante que logre cesar este tipo de ingreso del agua. Existen cierto tipo de productos acrílicos donde se puede colocar en puntos críticos, en los filos de la terraza, en los vanos de las ventanas para evitar este tipo de problemas, o también cuando los filos de las ventanas no tienen pendiente o no tienen los filos de gotero, se acumula el agua y empiezan a producirse este tipo de problemas. Unos más extremos como este tipo de proyectos que cuando son proyectos de interés social, viviendas de interés social, a veces los constructores lastimosamente no construyen con la responsabilidad y con las normas apropiadas y terminan endosándole el problema al cliente, al usuario final. Y debe ser al revés. Si son productos, no importa el estrato social, lo importante es construir productos de calidad porque hay que entender que ahí van a habitar seres humanos. Y cuando hablamos de problemas de humedad, encontramos los clásicos problemas que son microfisuras. Entonces, a veces confiamos en lo que nos dice el trabajador de la obra o en algunos casos, en algunas ferreterías, que empezamos a experimentar una serie de productos, que la maciza, que el acrílico, que el mismo alumbant, que en este tipo de casos no terminan siendo la solución. La solución es la impermeabilización total de la superficie, que esa es la única forma de darle garantía al cliente a largo plazo. Los parches terminan siendo más costosos a largo plazo, ¿sí? Entonces hablamos de una inversión a largo plazo. El cliente a veces dice, tengo que gastar. La palabra no es gastar, es invertir en impermeabilización. A nadie le gusta tener filtraciones, entonces hablamos de un concepto de confort. Y eso es lo que hacemos y tratamos de proyectar y conceptualizar en los clientes. Y estas son soluciones parche, ¿no? Que la fisura, que la gotera en las juntas de encuentro, en juntas vivas, y es recomendable en este tipo de casos sí manejar las bandas autoadhesivas. Pero cuando encontramos el punto a ser solucionado, pero con un criterio correctivo, ¿sí? Entonces hay que definir muy bien el tema y la solución al cliente. El cliente tiene que entender cuándo es una solución correctiva y cuándo es una solución de tipo preventiva. Entonces, estas son soluciones que hemos desarrollado. Yo no sé si aquí trabajan mucho con revestimientos en cerámica vidriada, en cubiertas. Obviamente son superficies materiales que han cumplido su vida útil, en que terminan fisurándose y empieza a ingresar el agua. Entonces, en la penitenciaría en la ciudad de Quito, donde se hacen impermeabilizaciones de tipo extensivas a largo plazo. Aquí mismo encontramos una serie de parches donde no fueron la solución a largo plazo. Y los tres criterios claves: diseño, producto e instalación. Diseño son los planificadores, ingenieros, arquitectos, diseñadores, constructores, técnicos de la construcción, en diseñar con el técnico
durante el plano, el detalle constructivo, para ser complementado con el producto apropiado, ¿sí? El producto de eso, IMTEC Chova, Papelín, nos encargamos de investigar continuamente productos innovadores para el mercado y también la correcta instalación, ¿sí? Si falla uno de los tres, lastimosamente se van contra la marca, pues siempre dicen, el producto no vale, es insuficiente. Pero nosotros dependemos de los asesores comerciales, de los asesores técnicos y una correcta instalación. Esto en impermeabilización o en cualquier producto es la ecuación perfecta, satisfacción del cliente. Cuando hablamos de asfaltos, ya veíamos el tipo de oxiasfaltos, APPs y SBs. Para entenderlo rápidamente, APP, plasticidad, y SBs, elasticidad. En el mercado también encontramos membranas sencillas como los termoplásticos, que son los PVCs, los TPOs o los termofijados, que son los EPODMs, que son nuevas tendencias de mercado que están ingresando al mercado regional, pero consideramos que los productos asfálticos todavía tienen una durabilidad de 10 a 15 años. Estos productos obviamente van a ser una alternativa al tema del asfalto, pero consideramos que las láminas asfálticas seguirán marcando la tendencia en la región. Impermeabilizantes líquidos, aditivos, pinturas, revestimientos, tenemos a base acrílica, a base de poliuretano, materiales algo costosos como el poliuretano, que son aplicados con sprays, donde son sumamente costosos, pero depende de la adaptabilidad del bolsillo o de la necesidad del cliente, ¿sí? Cuando hablamos de impermeabilización, hablamos de protección. ¿A qué protegemos? A las edificaciones con el objetivo de darle durabilidad a través del tiempo y buscamos el confort y salud de las personas. Y tenemos varias definiciones, pero nosotros trabajamos con esta definición, que es la protección contra efectos que el agua puede causar en una edificación. Se considera un seguro de vida del edificio, a la vez que da confort a quienes lo ocupan. Eso es el ciclo y el objetivo de nuestro negocio. Y también debería ser el objetivo de todas las personas que estamos involucradas en el mundo de la construcción. Tener a un cliente satisfecho creo que no tiene precio. Y esto es lo que hacemos todos los días. Esta es la Casa Chova. Impermeabilizamos desde los cimientos, muros de contención, cubiertas inclinadas, cubiertas con piscinas, impermeabilización de piscinas, cubiertas inclinadas, cubiertas planas transitables, cubiertas planas no transitables con protección pesada, colocación de teja asfáltica en cubiertas inclinadas, impermeabilización de cuartos húmedos y el tema que vamos a ver ahora, el tema de cubiertas ajardinadas. Hemos visto en revistas, en documentales en televisión, ya en algunos proyectos aquí en Colombia, igual hoy en la feria también hemos tenido la oportunidad de visitar stands en que prácticamente ya esto es, no hablamos de una moda, sino una necesidad de mercado en empezar a conceptualizar el tema de cubiertas ajardinadas o también el nuevo concepto de jardines verticales. ¿Y qué son las cubiertas ajardinadas? Permiten el crecimiento de vegetación, por lo general especies de la región, capaces de sobrevivir a las condiciones ambientales y así compensar la falta de áreas verdes en ciudades aportando valor estético. Esa es la publicidad que nosotros ya empezamos a manejar. Y obviamente las dos clásicas preguntas que manejan los clientes. ¿Qué pasa con las goteras? ¿Qué pasa con el peso? ¿Y cómo funciona? Y obviamente la clave de esto y los que estamos inmersos en el mundo de la impermeabilización, estamos totalmente relacionados con el tema de cubiertas ajardinadas. Porque el cliente, la primera pregunta que va a visualizar es el tema de las goteras. Tenemos cubiertas aburridas de gris que siguen aportando absorción de calor y fomentando los efectos de isla de calor en las ciudades. ¿Y qué tal si a esto pues lo hacemos verde? Sí, mejoramos la calidad de vida en las ciudades, la calidad de vida de los habitantes de las edificaciones y obviamente es un tema en el cual ya se están manejando ordenanzas.
Sí, no sé aquí en el tema de Medellín, pero sé que en Bogotá ya hay una ordenanza en la que se está implementando el tipo de incentivos tributarios o otro tipo de incentivos al constructor o a la empresa que implemente green roofs. Estos son proyectos en los cuales ya tenemos experiencia, hemos estado trabajando durante los últimos 5 años en cubiertas ecológicas en la ciudad de Quito. Estos son proyectos que lo he desarrollado desde hace 3 años, donde no necesariamente la cubierta jardinada es lo que creemos que es demandar 30, 40 centímetros de tierra. Es cuestiones de manejar vegetaciones extensivas o intensivas y lo más importante aquí es minimizar las cargas, tratar de mejorar la carga de la estructura con superficies extensivos, pero manejados con buenas texturas y una plasticidad arquitectónica que le pueda dar algún valor estético de mayor plusvalía a la edificación. Entonces ustedes pueden ver, esto es el edificio del Ministerio del Ambiente, del Ministerio en Quito, donde logramos fomentar que las instituciones públicas sean las encargadas de poner el ejemplo. El éxito de esto en Quito fue que fueron las instituciones que trabajan con medio ambiente en conceptualizar este criterio y empezar a normalizar. Entonces el ejemplo se pone desde casa. ¿Qué son las cubiertas? Hablamos de que las cubiertas tienen 4 funciones destinadas a la cultivación y sembrío de huertas caseras, destinados a la recreación pasiva, apariencia estética y colorido, simplemente hablamos de un concepto de apariencia. El otro tema es de recreación de las personas, puede ser una recreación pasiva, una recreación activa o deportiva. Y el tema de únicamente cubiertas ecológicas, se puede colocar cualquier tipo de vegetación que no requiera de mantenimiento, pero que cumpla su función de absorción de dióxido de carbono y reproducción de oxígeno al ambiente. Entonces hay cubiertas como la de arriba que requiere de mucho mantenimiento y la de abajo que requiere de 0 mantenimiento porque son plantas nativas de poco mantenimiento. Esto es la conceptualización de cuando un cliente se empieza a negociar y le dice qué quiere al cliente, si quiere un diseño intensivo o un sistema extensivo. Un diseño intensivo es lo que vemos en la foto izquierda para ustedes. Intensivo es cuando hablamos de un follaje, una vegetación sumamente predominante y obviamente para visualizar y conceptualizar una vegetación intensiva, la primera criterio es conocer las características de la estructura de la edificación, ¿sí? Son estructuras que obviamente en la foto estuvieron previamente diseñadas para resistir esa carga. Pero cuando buscamos algo de poco mantenimiento, algo más fácil de aplicar, simplemente colocamos un césped y lo podemos complementar con jardines secos, que es un gránulo triturado, otro tipo de agregados finos que le pueden dar esa combinación de cubiertas ecológicas de menor extensión. En el manual, en el CD que ustedes tienen, van a encontrar todos los sistemas y diseños de impermeabilización, desde cubiertas planas, cubiertas parking, cubiertas transitables, no transitables, y todo esto está bajo la norma UNE, que es la norma europea, la norma española, y también bajo homologación de las normas ASTM. Ustedes van a encontrar al momento que un cliente les dice impermeabilización, cubierta plana, transitable, ya sabemos, una cubierta jardinada, recurrimos al manual de Imtech Chova y empezamos a analizar cómo resolvemos un sumidero de piso, cómo resolvemos una junta de dilatación, una junta constructiva o el tema de juntas, perimetrales, ¿sí? Donde siempre recomendamos en juntas perimetrales el trabajo en refuerzos de poliéster, ¿sí? Entonces ustedes van a poder visualizar el sistema. El sistema está compuesto de 3 etapas: la obra civil, la impermeabilización bicapa, más el drenaje y la capa vegetal. Al constructor se le debe exigir una losa que tenga una resistencia no menor a 250 kilos por metro cuadrado. Es una resistencia entre carga viva y carga muerta. Pero las cubiertas de hormigón con las que se realizan en la región, hablemos desde Perú hasta Venezuela, hablamos de una resistencia promedio de 200 a 250 kilos. Sobre esta estructura de hormigón colocamos una formación de pendiente
que debe tener entre un 2 a 3% de inclinación. La clave de una cubierta ajardinada es la pendiente. Entre mejor pendiente tenga, mejor evacuamos del agua. Si está con pendiente cero, tenemos graves problemas y lo preferible es decirle al cliente que no es factible el colocar el sistema ajardinado, porque puede crearse una sobrecarga en la estructura. Hablamos ya del proceso de impermeabilización y drenaje, un sistema bicapa, un Super K 2500, Super K 3000 antirraíz, la capa drenante, la capa filtrante, y sobre la capa filtrante colocamos un sistema de riego por goteo y lo que hablábamos hace un momento de la vegetación intensiva o extensiva. Siempre al momento de conceptualizar la vegetación, el alto del tallo de la planta versus la profundidad de la raíz. La profundidad de la raíz. Y esto es fundamental que ustedes visualicen este gráfico. Ustedes, Choal IMTEC ha desarrollado 3 diseños, que son básicamente lo que ustedes pueden encontrar en el internet, pero esto lo resumimos en base a 8 centímetros, 14 centímetros o 25 centímetros. En 8 centímetros manejamos 81 kilos por metro cuadrado saturado de agua. En 12 centímetros configuramos el tema de 152 kilos por metro cuadrado y en el tema de superficies de 25 centímetros, cuando ya hablamos de arbustos, hablamos de 253 kilos por metro cuadrado. Estos son documentos que encontramos en internet o en libros internacionales, pero también que nosotros hemos tenido la oportunidad de comprobar en obras testimoniales o en laboratorio, ¿sí? Entonces, esto es fundamental al momento de tener un criterio en la losa, en el soporte. Tenemos las clásicas cubiertas en extensivas con el sistema del DREN, que es el producto que de pronto en el momento de ir al stand lo vamos a poder visualizar, y el sistema clásico de cubiertas ajardinadas como se hacía antes, con gránulo triturado, con piedras, recubierto de una geomembrana. Si colocábamos el gránulo triturado en una cubierta, lo hacíamos más pesado y le dábamos mayor espesor, incrementábamos rubros de mano de obra en transportar todo ese material. Con el material que nosotros tenemos, mejoramos el rendimiento y hacemos una cubierta más liviana, que ese es el objetivo esencial. El otro tema es el tema de las láminas antirraíz. Al momento que ustedes pregunten al proveedor o a la empresa que les vende el material, deben visualizar el tema del antirraíz. Existen láminas asfálticas con y sin este aditivo. El aditivo nos lo proporciona Lanxess, que es una empresa del grupo Bayer, de la farmacéutica, y aquí se hace una prueba en que se deja un macetero a 8 meses con lámina asfáltica aditivada antirraíz y la otra sin antirraíz. Y esos son los resultados que vemos. A los 8 meses, cómo la raíz de la planta perforó y lastimó a la lámina asfáltica y la otra no tuvo ningún tipo de problema. Eso es lo que a ustedes les va a dar la garantía y la seguridad de que nuestro sistema está bajo normas internacionales. Que era otro de los temas, ¿y qué pasa con la raíz que se va a perforar? Con el producto antirraíz damos esta garantía. Aquí vemos una clásica aplicación del antirraíz y la aplicación de la capa drenante filtrante. Ya para ir terminando, vamos a ir viendo obras testimoniales realizadas en Ecuador y una realizada en Cali. Tenemos este proyecto que ya lo vimos hace un momento, donde tenemos una losa. Esta era al inicio la cubierta del Ministerio del Ambiente, debajo de eso la oficina de la ministra. Vemos que es una cubierta aburrida, que pues no tenía ningún atractivo, y era una losa nueva que tenía problemas de filtración. Se le hizo la propuesta, se le dijo, le impermeabilizamos, pero hagamos el sistema, y en el cual el cliente pues accedió a nuestro diseño. Hablamos de un sistema de impermeabilización, reforzamiento de puntos críticos, la capa drenante, la capa filtrante. Se pueden desarrollar distintos diseños ornamentales, preferible con materiales que no tengan problemas de corrosión, como puede ser el aluminio. El sistema va acompañado de riego por goteo, instalado sobre la capa drenante, y un equipo computarizado que controla el sistema de irrigación de agua, 6 de la mañana y 6 de la tarde.
Colocamos, ustedes pueden ver el diseño que nosotros hemos visualizado entre 8 a 10 centímetros, porque a veces no tenemos el estudio real de la carga de la estructura. Entonces hemos, por precaución, manejado diseños extensivos en máximo 90 kilos. Y como ustedes pueden ver, simplemente es el espesor de la baldosa de césped. ¿Sí? También un poco recomendaciones en el tema de los sumideros. Estos elementos deben ser de fácil visualización, de claro drenaje. Como todo en la vida, también tuvimos cierto tipo de inconvenientes. Obviamente al principio lo dejamos con el tubo de 6 pulgadas y las microperforaciones, pero con la intensidad de lluvias, yo no sé aquí me dicen cómo estamos con intensidad, pero lo recomendable es manejar un dren francés, un doble drenaje, un doble filtro para ayudar a mejorar la conductividad del agua. Hay clientes que dicen que feo que se ve, pero este es el elemento fundamental de una cubierta jardinada, el visualizar y el mantener libre a la caja de registro. Es importante manejar un render o un diseño en 3D para que el cliente apruebe, ¿no? Porque tener cambios durante el proceso es bastante complicado. En impermeabilización y en drenaje podemos llegar a tener cambios, pero en capa vegetal no, porque la gente de capa vegetal se demora 2 meses en planificar y en escoger las plantas. Entonces es importante que quede muy bien el criterio. Es importante que ustedes estén aliados y trabajen con gente especializada, agrónomos o paisajistas en este tema. Otro proyecto, esto es en Cuenca, Ecuador, una ciudad muy parecida a la arquitectura de Medellín, tiene mucha fachaleta, mucha arcilla. No necesariamente la cubierta jardinada es el último nivel del edificio, sino que también es la cubierta de estacionamientos de la planta baja de una edificación. Aquí hablamos del proceso de imprimación, el proceso de sedamiento con bandas de poliéster en las juntas de encuentro y otro tema fundamental es la estanquidad y la inundación de la cubierta. ¿Qué pasa si en una cubierta jardinada tenemos un problema de filtración? Empezar a adivinar y detectar dónde está el problema es muy difícil. Es preferible que en esta etapa se desarrollen todas las pruebas de análisis y esto va a ser fundamental trabajar y hacerle firmar a fiscalización y al cliente de que no va a haber ningún tipo de problemas de filtración. Nosotros las pruebas de estanquidad las dejamos 2 días. Cesamiento de puntos críticos, el trabajo de los sumideros en juntas de encuentro, ya la colocación del sustrato orgánico. Yo también en el tema de tierras y de plantas he aprendido mucho, no es cuestión de coger y comprar cualquier tierra, son tierras preparadas, dependiendo del tipo de vegetación que se va a colocar. Y finalmente esta es la cubierta de estacionamientos donde se va combinando cualquier tipo de vegetación. Esto es un proyecto emblemático en Quito, esto es en la plaza más importante, en la plaza histórica de San Francisco, donde el municipio ha creído en nuestro sistema y estamos manejando el tema de corredores verdes. ¿Sí? Es un tema de conectar la flora y fauna de todo el sector y contrarrestar el asfalto y las tejas que tiene la ciudad, sino es empezar a darle un toque de área verde y ecológico. El sistema, como ustedes lo ven, es muy delgado, es muy simple y estos son fotos de hace 2 meses de la vegetación, cómo ha crecido. Igual, ha habido plantas que han tenido un muy buen crecimiento y otras plantas que no ha habido el crecimiento y hay que entender, son seres vivos, unas se adaptan y otras no se adaptan. Pero ustedes ven, por ejemplo, esta planta en Ecuador se llama botones y cualquiera diría que hay por lo menos unos 30, 40 centímetros de tierra y no, esos 8 centímetros y la naturaleza como es de bondadosa y nos dio este follaje de gran altura. Otro proyecto igual en la empresa de agua potable en Quito, donde tenemos la instalación de lámina asfáltica, la capa drenante y ya aquí obviamente entra un tema de arquitectura paisajística, donde también es importante complementar el tipo de vegetación. La sensación que da una cubierta jardinada es realmente impresionante. Puede ser que esta sensación te da de que estás en la planta baja de alguna casa, pero esto es en el 12º piso de un edificio. ¿Sí? Es un parque. Y esto termina siendo la recreación de los funcionarios del edificio. Entonces, para que los funcionarios no vayan a la calle, hasta para que se fume un tabaco, todo eso lo puede hacer en este jardín. Esto es una cubierta de estacionamientos
en una plaza igual en el centro histórico. Entonces hablamos de la impermeabilización antirraíz, los sumideros y finalmente cómo quedó el sistema extensivo. Esto es en Cali, diríamos que esta es la obra más grande hecha en la región. Estos fueron aproximadamente 20,000 metros cuadrados de cubierta jardinada, entre cubiertas planas de estacionamientos y cubiertas superiores. Aquí la empresa en Cali confió en nuestro sistema, fueron a Quito, vieron nuestro trabajo y tuvimos la oportunidad de ganar este proyecto.